Muy bien, estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14. Vamos a leer del verso 16 al verso 22. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Bendito sea el Señor por su palabra. Hoy, hace 8 días, recién hablábamos acerca de las cosas que hacemos los seres humanos para prepararnos, para sobrevivir en el mundo. Hablamos acerca de lo que hacíamos para aprender una carrera, para aprender un oficio, la cantidad de tiempo, horas, incluso dinero que invertíamos para que todo esto fuera una realidad. Pero también hablábamos que el único objetivo de todo lo que nosotros hacemos sobre la tierra es básicamente sobrevivir en este mundo. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir y aún así nos afanamos por todas las cosas que hacemos. Y se nos convierte en un diario pensar en una razón, prácticamente una fijación en nuestra mente, cosas que sabemos que pronto van a pasar y pronto van a quedar en el olvido. También hablamos acerca de muchas cosas que dejamos de hacer a sabiendas de que tenemos un viaje que nos dispone para llegar a un lugar al cual muchos llaman el cielo. Yo voy para el cielo. Y cantamos una canción, un corito que dice: yo no me quedo, me voy con Cristo. Por cierto, hace tiempo que no la cantamos, Eugenio. Y voy para el cielo, a ese lugar que mucha gente llama el cielo. Otros le llaman la vida eterna, otros le llaman el paraíso, y quizá algunos, sabiendo lo que les espera, sabiendo que hay un lugar hermoso donde pueden ir, podrían terminar su viaje en otro lugar llamado el lago de fuego, o el infierno, como muchos lo conocemos. Viaje este último que yo sé que si la gente quisiera evitarlo, podría hacerlo. La carrera hacia la eternidad solamente se corre una vez. La lucha por llegar a la presencia del Señor solamente una vez se da. Y la mayoría de las veces desperdiciamos el tiempo en pequeñeces, en cosas sin sentido, porque no queremos enfocarnos en lo que realmente debería de preocuparnos. Ahora, esto se lo estoy hablando a cristianos, esto se lo estoy hablando a gente que conoce del Señor, a gente que ha recibido el Señor. Porque, como decía hace un rato en la alabanza el hermano Eugenio, si fuera alguien que no conoce del Señor, pues esto es una locura. De hecho, el apóstol Pablo lo dice muy claro. Dice que el mensaje de la cruz, o sea, el evangelio de Jesucristo, es locura para los que se pierden, porque ellos no pueden entender cómo nosotros adoramos, cómo nosotros servimos, cómo nosotros seguimos a un Dios que no podemos ver. Como todos los días hablamos de ese Dios que no podemos ver. Y la gente se enfoca en las cosas que pueden ver. Hoy, hermanos, encontramos mucha resistencia a este tema que tratamos de enseñar con mucho respeto. Porque incluso los tiempos difíciles como los cuales estamos viviendo, muchos dirían: tenemos libertad para hablar. Y no tenemos libertad para hablar. La verdad es que no. Ahora todo es ofensivo,
ahora todo es discriminatorio, ahora todo es dañino a los intereses de las personas. Por eso es que tratamos de enseñar este tema con mucho respeto, y el tema principal es: usted y yo somos eternos. Usted y yo somos eternos. Vamos a vivir una eternidad. Y también enseñamos el tema de que Cristo vendrá pronto. Cristo vendrá pronto por su iglesia. Ya nos motivaban ahora al inicio también, cuando se inició el culto, nos decía el hermano Alex que cada vez se cumplen más las señales, cada vez estamos más cerca de ese cumplimiento de la venida de Cristo. Las profecías siempre se han cumplido, siempre se han venido cumpliendo a través de la historia, porque si la gente lee la Biblia entera es una profecía, desde el principio hasta el fin. Y ahí vamos, en el cumplimiento de todos esos tiempos, hasta llegar a ese momento hermoso, glorioso, que nosotros conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Cristo vendrá pronto por su iglesia. La idea de todo esto es que la gente piense, la idea es despertar conciencia en las personas para que se preparen, para que busquen la manera de acercarse al Señor. Eso es lo que estamos intentando. Pero, bueno, sabemos que a final de cuentas el mundo como tal nos da a entender que todo se trata de prepararse para vivir aquí en la tierra y no de conocer lo que nos espera en una eternidad. Por eso es tan importante leer la palabra, porque en la medida que yo conozco la palabra, me enamoro del Señor y sé qué es lo que el Señor tiene para mí. El cuento religioso de que debemos dejar todo en manos de Dios es una de tantas historias, una de tantas mentiras a medias que el diablo nos ha metido en la cabeza. Porque con la religión nos han enseñado que, por un lado, teníamos que hacer obras para poder ganar la salvación. Bueno, ya aprendimos que no era así. Y de pronto ahora se nos enseña de que tenemos que dejar todo en manos de Dios. Y eso no es cierto. Eso es falso, absolutamente falso. No tenemos que dejar todo en manos de Dios. ¿Por qué? Porque somos nosotros, somos usted y yo los que determinamos, los que le vamos a poner una dirección a ese futuro que nos espera, de acuerdo a la vida que llevamos, a la vida que nosotros tenemos que enfrentar. Dios, ya lo sabemos, estamos muy claros en esto. Dios respeta sus decisiones, Dios respeta mis decisiones, Dios respeta las decisiones de todos. A final de cuentas, la consecuencia la va a tener que asumir cada uno. Por eso es que les digo, no es cierto eso que tenemos que dejar todo en manos de Dios. ¿Por qué? Porque es una verdad a medias. Es cierto que no tenemos que hacer nada para obtener la salvación. Esa ya la tuvimos el día en que aceptamos a Jesucristo. Pero no tenemos que dejar todo en manos de Dios. ¿Por qué? Porque hay decisiones con las cuales Dios no se mete y son las que tenemos que cumplir cada uno, a las cuales nos tenemos que enfrentar cada uno, de las cuales vamos a tener que dar cuentas cada uno en el día grande, en el día, como dice la palabra de Dios, en el día grande y temible de Jehová. Grande y temible para los que lo desobedecieron. Yo este pasaje siempre lo entiendo así. El día grande y temible de que nos habla la palabra es el día grande y temible para los que lo desobedecieron. El día glorioso para nosotros, la iglesia del Señor. Dios no va a decidir por usted. Nosotros tenemos que tomar la decisión. A mí particularmente me gustaría mucho pensar que después del 2019 la iglesia ha evolucionado para convertirse en una iglesia más madura. A mí me hubiera gustado esto. Y me enfrentaba constantemente con los colegas pastores en el gremio de las Asambleas de Dios, que es donde nos reuníamos, y escuchaba a algunos decir: viene un gran avivamiento para la iglesia, viene un tiempo de regocijo donde la iglesia va a estar avivada, donde la iglesia va a volver a ese tiempo de fuego que todos conocíamos. Y yo decía: no, están equivocados. La iglesia no va para ningún avivamiento. No hay ningún avivamiento para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia como tal cada vez se va a volver más fría, más difícil. Por eso yo les decía, me gustaría pensar que a partir de la era COVID 2019, la iglesia evolucionó para convertirse en una iglesia más madura, una iglesia con compromiso, con deseos de salvar almas, con muchas ganas de conocer a Dios a través de su palabra, con muchas ganas de enseñar la palabra de Dios.
Hermanos, es que el tiempo que cada uno de nosotros hemos pasado metidos en una iglesia, creo que ha sido suficiente para que conozcamos palabra y podamos predicar la palabra y podamos enfrentar a las personas que en algún momento se apartaron y decirles, bueno, usted es conocedor de la palabra, usted sabe lo que dice la palabra, usted no puede negar lo que dice la palabra, y al que no la conoce, también llevarle el evangelio de Cristo de la manera más sencilla que se le pueda llevar, para que la gente entienda. Y el mensaje de la cruz es sumamente sencillo. ¿Cómo lo resumiría usted? Si yo le digo, resúmame cómo puede usted explicarle a una persona la razón por la cual Cristo vino a la tierra. Y yo sé que todos tenemos una idea, todos tenemos una noción. Hagamos eso, entrémosle al proyecto, entrémosle a la misión que tenemos de salvar almas, de enseñar la palabra de Dios. Así que, hermanos, pienso que no fue así. Pienso que la iglesia más bien decayó, la iglesia cada vez está peor, pero bueno, el impulso, hermanos, que ha dado la pandemia ha sido negativo, muy negativo para la iglesia. Pero, por otro lado, encuentro que ha sido muy positivo con la gente que está afuera. He encontrado más reacción con la gente de la calle en este tiempo que con la gente de la iglesia. Hoy veo gente con muchas ganas de conocer a Dios y mucha gente que durante mucho tiempo estuvo alejada, no quiso saber nada, ahora los vemos con ganas de conocer a Dios. Ese reto que tenemos que asumir los cristianos, los que estamos comprometidos con el Señor, es darle seguimiento a esas personas, es buscar a esas personas, es seguirlas reuniendo donde sea, debajo de un árbol, en una acera, en una plaza, donde sea, reunir a la gente y hablarles acerca de Cristo, porque hay gente con deseos de conocer a Dios, con más ganas que los mismos hermanos en la fe. Y particularmente siento que los pastores tenemos ya rato de estar invitando a la gente para que asista a esa gran cena de la cual nos habla Jesús en esta parábola. Esta parábola de la cena para mí es maravillosa. Dice el verso 16, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Solo ese versículo nos enseña una serie de cosas importantísimas. Aquí la Biblia nos habla de dos grandes acontecimientos donde se incluye una cena con Jesús. La primera de ellas se relata en los evangelios sinópticos. Marcos, Mateo y Lucas nos hablan acerca de un tiempo en donde Jesús, antes de tomar ya el reto, porque fue todo un reto en realidad, de ese sacrificio que Él hizo en la cruz, Él se reúne, llama a los discípulos y les dice, llevaban días de preparación, vamos a comer la cena. Bueno, sabemos que se acercaban al tiempo de la Pascua. La Pascua era un tiempo muy importante para los judíos porque hacía una remembranza a lo que ellos habían pasado cuando salieron de Egipto, la última cena que tomaron ellos en Egipto con sus familias, el sacrificio del cordero y toda esta historia que ya ustedes conocen, que se puede leer en el libro del Éxodo. Jesús reúne a los muchachos, a los apóstoles, y hace una cena en un lugar que se había preparado para eso, y les habla de ellos y les dice que su cuerpo iba a ser azotado, que su cuerpo iba a ser herido, que finalmente Él iba a ser crucificado. Y también les dice, les enseña que su sangre, toda su sangre, hasta la última gota de su sangre, iba a ser derramada. Y que esto iba a ser para perdón de los pecados de la humanidad. Tal vez ellos no entendieron mucho de lo que el Señor estaba hablando, pero compartieron con ellos esa cena, ellos estuvieron en esa cena. Ese día comieron pan, tomaron vino, y Él les enseñó que eso iba a ser el símbolo de lo que habría de pasar horas más tarde. Les enseñó que el pan simbolizaba su cuerpo, que iba a ser prácticamente
despedazado, aunque en realidad su humanidad quedó entera, pero la cantidad de latigazos que le dieron a Jesús le desprendieron jirones de su carne y quedó muy maltrecho, demasiadamente maltrecho quedó su cuerpo. Y entonces ese pan era el símbolo de lo que le iban a hacer a su cuerpo, y el vino que ellos tomaron era el símbolo de lo que iba a suceder con su sangre, que iba a ser derramada. Esa primera etapa, como les decía, cuando en el pasaje se nos habla de estas cosas, aquí nos damos cuenta que precisamente Jesús estaba ya hablando de ese acontecimiento. El apóstol Pablo nos recuerda en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versos 23 al 26, que debemos tomar la cena. O sea, que debemos comer pan y debemos tomar vino, recordando el sacrificio de Cristo y anunciando la venida de nuestro Señor por su iglesia. Pero hay algo más todavía que la palabra nos enseña con respecto a esta cena, y es en la visión del libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versos 7 al 10, cuando el apóstol Juan dice que él vio y escuchó la voz de una gran multitud celestial alabando a Dios, porque las fiestas del Cordero, literalmente, como lo dice el texto, la cena de las bodas estaba por comenzar. Este verso nuevo de Apocalipsis 19:9 dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. El concepto de la cena de bodas es entendido a la luz de las costumbres del pueblo de Israel de ese tiempo, durante los tiempos de Cristo. La cena era un gran acontecimiento con que se sellaba la unión matrimonial. De todas maneras, para la tradición judía la cena era muy importante, porque era el momento en que la familia se reunía alrededor de una mesa, era el momento en que compartían, era el momento en que se contaban todas sus cosas. Por eso es que la cena es un evento tan importante. Jesús lo retoma y todavía no lo dice hasta el final. La cena, ese gran acontecimiento, entonces aquí sellaba la unión matrimonial. La Biblia nos habla de que Jesús es el esposo y la iglesia es la novia. Aquí vamos uniendo todas estas partes de ese rompecabezas que nos enseña precisamente en el primer versículo del cual estábamos hablando. Es decir, nosotros, la iglesia del Señor, nos comprometemos con Cristo en un pacto de fidelidad que nos va a llevar al cielo. ¿Y sabe cuándo se va a sellar ese momento? Cuando estemos frente a Él en ese gran acontecimiento que se llama las bodas. Lo que el apóstol Juan vio en el libro de Apocalipsis, y nos lo relata en el libro de Apocalipsis capítulo 19, versos 1 en adelante. Nosotros estamos comprometidos con Cristo y ese pacto se va a sellar el día en que lleguemos arriba. En la historia que cuenta Jesús, este hombre que hizo una gran cena y convidó a muchos, ese hombre es Cristo. Cristo vino a la tierra para hacernos una invitación, para exhortarnos, o para invitarnos más bien a que seamos voluntariamente de su propiedad. Por eso es que recién hablábamos con respecto a que no todo, en esta vida no todo tenemos que dejárselo a Dios. Hay decisiones que usted y yo tenemos que tomar. Cristo vino a la tierra para hacernos una invitación de que seamos de su propiedad. ¿Por qué? Porque Él nos compró con su sangre. Vea qué interesante es esto, qué maravilloso es el Señor. Cristo nos compra con su sangre. Cualquiera diría, ya esto nos convierte en propiedad de Él. No, todavía no. Él nos compra con su sangre, pero no nos obliga a que seamos hijos suyos. De ninguna manera nos obliga. Por eso es que la palabra habla de aquellos que lo recibieron, quienes fueron los que se convirtieron en hijos de Dios. En el Evangelio de San Juan capítulo 1 verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, esto es, a los que ¿qué? A los que creen en su nombre, les dio facultad, poder, autoridad, capacidad, significa esa palabra, de ser hechos hijos de Dios.
esos son los que se convirtieron en hijos de Dios. Por eso creo que en este pasaje que acabamos de leer, los versos 17 al 20 son precisamente para que nos detengamos a analizarlos y pensar en ellos. Así que lo invito a que lo leamos otra vez. 17 al 20. Estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14. Dice, a partir del versículo 17, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Verso 18, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. 19, otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. 20, y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Quiénes son los personajes que actúan dentro de esta parábola? En esa parábola Jesús habla de un señor que envía a su siervo a invitar a los convidados, ¿cierto? Pues precisamente aquí Jesús está cumpliendo las dos funciones. Él es el Señor que prepara la boda, pero también es el siervo que invita. ¿Y por qué? Porque en Filipenses capítulo 2, verso 7, dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Literalmente, la palabra nos enseña que Jesús bajó del cielo para venir a invitarnos, para venir a invitar, en primer lugar, a su pueblo, para que se preparara y estuviera listo para subir con él al cielo. Recordemos las veces que en los evangelios, el mismo Jesús les dice: venid a mí, si están cansados, si están cargados, si están fatigados. Recordemos las veces en que Jesús les dice: deje todo lo que le estorba, suelte todo eso que usted anda cargando, todo eso se va a quedar aquí en la tierra, deje todo eso estorba, le estorba a su vida, a su relación conmigo, le dice el Señor. Si andas buscando el camino, dice Jesús, yo soy el camino. Si andas buscando verdad, yo soy la verdad. Si andas buscando la vida, yo soy la vida, dice Jesús. Cuando Jesús dice que ya todo está preparado para la cena, se refiere a una invitación gratuita, Ustedes durante muchos años, por lo menos los que somos un poco mayores, nos acostumbramos a que la gente, y ahora es un poco más restringido esto, pero sobre todo en los pueblos la gente se casaba, hacían una boda e invitaban a todo el pueblo a la boda. Y llegaba, como decimos popularmente, todo el mundo. Yo vacilo con mi hija porque mi hija Valeria tiene la costumbre de decir todo el mundo. Uy, ahí estaba todo el mundo. Le digo, ¿cómo? Ahí estaban los chinos, los rusos, los tailandeses, y se enoja conmigo porque dice, no, usted me entiende cuando yo le digo todo el mundo. Bueno, nosotros tenemos ese dicho, llegó todo el mundo, ¿verdad? Alguien se casaba en el pueblo y era un gran acontecimiento, porque llegaba todo el mundo, llegaba mucha gente. ¿Y cómo era esa invitación? Gratuita, ¿verdad? Nadie tenía que pagar, nadie tenía que dar una cuota, nadie tenía que aportar nada. Hoy en día la gente como que le da por eso, porque voy a hacer algo, por eso sí ponen 5 rojos cada uno, 5,000 colones cada uno. Voy a hacer algo, pero es echando, ¿verdad? Soltando. Ya ahora a nadie le gusta hacer eso, o sea, ese desprendimiento tan hermoso de regalar, de compartir, de bendecir a la gente, se ha ido perdiendo. Algunos dirán, es por la crisis. Yo no creo que sea por la crisis, es por las costumbres que hemos adoptado. Pero bueno, Jesús viene. ¿Y qué viene a hacer Jesús? Viene a hacernos una invitación gratuita. Sucede que usted y yo no tenemos que pagar nada, no tenemos que preparar nada para estar listos para ese momento. No tenemos que hacer nada. Por eso les decía hace un rato que esto que nos han metido, de que no tenemos que hacer nada, Dios lo hace todo. Dios a través de Jesucristo lo hizo todo con respecto a nuestro pago.
Digamos, ese tiquete que ocupamos para subir al cielo, si es que se ocupa un tiquete, ese pasaporte sellado, Jesús viene y nos lo da, nos lo sirvió así en bandeja. Él lo hizo todo por nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la decisión. En el pueblo la gente se casaba. Recuerdo el lugar donde yo crecí de niño, alguien se casaba y era todo un acontecimiento, porque incluso de los pueblos vecinos llegaban la invitación a la boda. Desde el día anterior empezaba la fiesta, y luego al otro día, después de la boda, la gente llegaban los novios, como le decían. Ya no eran novios, ¿verdad? Ya estaban casados, eran los esposos, pero la gente decía, mire, vienen los novios. Y no, de novios no tenían nada, estaban casados ya. La cosa es que llegaban los novios y seguía el fiestón, el bailongo y hasta la borrachera. A la gente le gustaba tomar licor en ese tiempo. Bueno, todavía le gusta. Yo creo que ahora más que nunca, ¿verdad? Cristianos y no cristianos andan en lo mismo. Pero bueno, la invitación de Cristo es gratuita, ¿cierto? La invitación de Cristo es gratuita. No tenemos que pagar nada. Y eso fue lo que vino a hacer Cristo a la tierra. Este pasaje nos habla de una invitación para su pueblo. Pero su pueblo no quiso, ya lo dijimos. Ya vemos nosotros cómo todos comenzaron a excusarse. Todos comenzaron a decirle a Jesús que no podían seguirle, porque cuando usted lee los evangelios se va a encontrar algo muy importante. ¿Cuál era la excusa principal que ponían los judíos, los fariseos, los saduceos, los escribas, todas esas organizaciones sociales que ellos tenían? Hay algo muy importante, y era que ellos decían que ellos seguían a la ley, que ellos seguían a Moisés, y que por esa razón era que no podían seguir a Cristo. La ley exigía penitencias, la ley exigía sacrificios, la ley obligaba a la gente a hacer grandes obras. Pero llegó alguien que lo único que pidió fue lo que nos enseña Mateo capítulo 16, verso 24. Solo una cosa les pidió Jesús, y esto fue tan gravoso que ellos no pudieron entenderlo. Mateo 16, 24, Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muy fácil, ¿verdad? ¿Lo ven fácil ustedes? Es muy fácil, realmente muy fácil. Como Jesús fue rechazado por su pueblo, ahí fue donde entramos usted y yo, ahí fue donde entramos nosotros. Y entonces el Señor nos puso un nombre. Ve qué hermoso es el Señor. ¿Cómo nos llamó el Señor cuando entramos? Cuando decidimos tomar esa decisión. El Señor nos llama pueblo escogido. El Señor nos llama real sacerdocio. El Señor nos llama nación santa. El Señor dice que somos pueblo adquirido por Dios. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro 2:9. Usted y yo somos linaje escogido, somos nación santa, somos real sacerdocio, somos pueblo escogido por Dios. ¿Y por qué es que el Señor nos llama con esas palabras tan lindas, tan hermosas? Precisamente porque Él nos llama para que anunciemos. Dice el apóstol Pedro, nos llama para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Imagínense que fuimos nombrados real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa, y además de eso, el Señor nos sacó. ¿De dónde nos juntó? Del puro suelo. Nos sacó de las tinieblas. Estábamos en tinieblas, estábamos en oscuridad. Sin Cristo nosotros estábamos en lo más profundo del pozo, en lo más profundo del abismo. No teníamos ninguna esperanza de vida eterna. Sin Cristo nadie tiene esperanza de vida eterna, ninguno. Y nosotros no la teníamos. Esa fue la razón por la cual Jesús vino a la tierra. Él vino a la tierra para morir por nosotros. Ese es el evangelio que tenemos que predicar. Ese es el evangelio del cual usted y yo no podemos avergonzarnos. Acuérdese que la palabra del Señor nos enseña que el evangelio es poder de Dios. Dígale, poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para nosotros los que lo conocemos, y para los que se pierden es salvación, es vida eterna. Sin Cristo estábamos en tinieblas, hermanos, y tenemos que darle gracias a Dios, tenemos que regocijarnos por ese tiempo hermoso que Jesús se tomó para venir a la tierra. Pero la historia no se queda ahí, porque todavía
Todavía hoy en día el Señor sigue invitando a la iglesia a las bodas de Cristo, a las bodas del Cordero. Todavía hoy esa invitación está abierta. Y nos hemos dado cuenta cómo la iglesia sigue indiferente. Se excusaron los otros diciendo: Señor, yo me compré una finca, me compré una hacienda y tengo que ir a verla, tengo que ir a darle una vuelta a las vacas, a los caballos, a las gallinas, a los chanchos que tengo ahí, así que perdónenme, pero no voy a ir. Otro decía: me compré unas yuntas de bueyes y voy a probarlos, o sea, voy a ir a trabajar en este día que tengo que asistir a tu encuentro, voy a ir a trabajar, prefiero ir a trabajar que ir al encuentro del Señor. Por allá otro decía: acabo de casarme y no puedo ir. O sea, excusas, prioridades, diciéndole al Señor: todo es más importante que usted. Hoy, hermanos, la iglesia también se excusa. Nadie quiere nutrirse, nadie quiere llenarse del alimento espiritual. Y usted oye a la gente y uno les pregunta, y yo insisto mucho en esto, no es que yo ando detrás de nadie, no es que yo quiera tener a la gente amarrada, pegada a la silla donde nos congregamos, pero la gente tiene excusas de excusas. Me invitaron a una fiesta el domingo y usted sabe cómo es la familia y no puedo ir a la iglesia. Por allá otro dice: ay, estoy construyendo y es el único día que me queda tiempo para ir a pegar unos clavos y unas tablas, unas láminas de zinc. Otros dicen: compré carro, mira que el Señor me bendijo, tenía años de pedirle al Señor que me diera un carrito, y bueno, me lo dio, y tengo que ir a probarlo, tengo que ir a estrenarlo. Voy de paseo con familia, con mis hijos, con mis amigos. Por allá hay una hermana que decía: es que el domingo yo no puedo ir a la iglesia, yo sé que es importantísimo, yo sé que es el día del Señor, pero el domingo yo no puedo ir a la iglesia porque es el día que yo trabajo toda la semana. Y es el día que tengo que limpiar la casa, que tengo que lavar la ropa y que tengo que cocinarle a mi esposo porque todo el resto de la semana no lo veo. Por allá otro decía: no, es que es el día que yo tomo para hacer el jardín, el día de jardinería. Y así podemos seguir sumando. Cualquier cosa es prioritaria antes que el Señor. Por eso la iglesia se ha enfriado tanto, hermanos. Por eso son pocos los que están pesando las bodas del Cordero. Si usted le dice: viene el rapto. Bueno, ¿y qué después del rapto? ¿Qué habla la iglesia después del rapto? Porque muchos hablan del rapto. Pero ¿cuántas personas los oye usted hablar acerca de las bodas del Cordero? Casi nadie habla de esto, ¿verdad que no? Muy pocos. El momento del encuentro con Jesús, eso significan las bodas del Cordero. Dice el verso 21: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Qué montón de gente defectuosa mandó a llamar al Señor? ¿Qué montón de gente defectuosa? Esos somos nosotros, los defectuosos, los que no teníamos nada que sirviera. Estábamos en pedacitos, estábamos rotos, todos estábamos rotos. Así que en estos tiempos es más la gente rota que anda buscando al Señor, la gente de afuera. Y Dios aquí nos habla de este pasaje, nos habla de estas personas, nos habla de pobres, mancos, cojos y ciegos. Esto no es literal, esto es una analogía respecto a lo que a cada uno de nosotros nos falta. Los que se han dado cuenta, los que se dan cuenta de que puede ser que tenga muchas cosas. Hay gente que tiene muchas cosas, hay gente que tiene salud, tiene hijos, tiene familia, tiene trabajos, pero les falta lo más importante. ¿Qué es lo más importante en la vida de un ser humano? Cristo, la presencia de Cristo. Usted y yo lo sabemos. Por eso hoy le digo a la iglesia: yo quiero que entendamos esto. Gloria a Dios por todos esos que están llegando a los pies de Cristo. Porque el verso final que leímos es aún más fuerte en cuanto a la exhortación que nos hace. Y ya casi termino. Dice el verso 22: y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar.
Señor, se ha hecho como mandaste. O sea, ya hicimos la invitación, ya fuimos a invitar, y llegaron los mancos, los cojos, los ciegos, llegaron a los que les faltaban pedazos. Hay mucha gente en la calle a la cual le faltan pedazos de su vida, que han dejado botada, que han dejado perdida por ahí en las calles, que han dejado perdida en diferentes situaciones, en anteriores relaciones, en noviazgos, en matrimonios, en trabajos, en empresas. Hay gente que le faltan pedazos. Esa gente también está siendo invitada para venir a la iglesia. Por eso dice, se ha hecho como mandaste, Señor. Ya invitamos a los cojos y están llegando, están entrando a la fiesta, le dice el siervo. Pero me preocupa lo último que dice, y aún hay lugar. Me preocupa y me alegra. Me alegra porque sé que hay campo todavía para la gente que necesita a Cristo. Me alegra mucho porque hay campo todavía para la gente que necesita a Cristo. Pero también me pregunto, ¿cuál será ese lugar que hay? ¿Cuál será ese lugar que hay? ¿Será el que dejaron nosotros o el que estamos dejando nosotros los cristianos, que nos negamos a entrar y ser parte de esa fiesta maravillosa conocida como las bodas del Cordero? ¿Cuál será ese lugar? ¿Será ese que estamos dejando cada vez que decimos, lo siento, Señor, estoy muy ocupado? Que el Señor les bendiga en este día, que el Señor les bendiga en esta mañana, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar.